Por las dudas, Sergio, es los no, los que no se pueden. Los no, donde hay mayor circulación comunitaria. Claro, acá tenemos Marcos Paz, Todos tienen que, todos por lo general concuerdan con la alta densidad y por sobre todas las cosas los índices de hacinamiento que hay viviendo en cada una de las viviendas. Ahora, hay una cuestión, yo creo que no hay que apresurarse. Me parece que hay un factor que no se está tomando en cuenta, que es el factor climatológico. Esto vamos a tener una noción de cómo va a evolucionar la curva definitivamente cuando entremos en contacto directo con el frío. No nos olvidemos que todos los países que han tenido tantos problemas han estado contra estación nuestra, han siempre estado en situaciones de frío. Y me parece que para nosotros es clave, antes de tomar cualquier definición, esperar un poco cómo va a incidir el cambio climático en cuanto a la velocidad de réplica del virus y la capacidad de infectarse cada uno de los seres humanos, porque hay una relación de disminución del aparato inmune entre el frío y sus consecuencias. Y que también es un poco de lo que decía Kant, no ver cómo evoluciona, porque por ahí se estabiliza naturalmente, no sé cómo se dice, la pandemia. Hay un cortocircuito entre la provincia y la nación. Es la primera vez que se lo ve a Kicillof con ruido con Alberto Fernández. Sí, sobre todo me parece que en el caso de las 4 provincias, de los 4 distritos que tomaron distancia de esto que pasó el sábado a la noche con el anuncio del presidente, me parece que básicamente ahí lo que hubo una mala comunicación. Es decir, los agarró de sorpresa a los 4 jefes de distritos, Ciudad de Buenos Aires, provincia, Córdoba y Santa Fe, sobre esta bomba que tiró Alberto Fernández del esparcimiento. Pero hay 2 datos que me gustaría aportar respecto al planteo de qué provincias sí, qué provincias no adhieren al esparcimiento. La gran mayoría de las provincias están siguiendo el modelo de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué sentido? Sobre todo de las grandes, que es que cada municipio establezca si hay esparcimiento o no, en acuerdo con el gobierno provincial, pero que se vea la situación de cada municipio, porque como bien pasa en la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo el primero y segundo cordón del conurbano que Suipacha o que Puan. Que levantaba el dedo cuando se enojó Bernie, no le gustó lo que pasa es que hay una realidad que no se tiene en cuenta. Los que tienen responsabilidad territorial son los gobernadores, no el presidente de la nación. Claro. La responsabilidad territorial de la educación, de la salud, de la seguridad, depende directamente de cada uno de los gobernadores, no del presidente. Por eso hace 15 minutos el presidente decidía todo. El presidente de golpe da un marco, la pelota a los... No, el presidente da un marco, es decir, esto es lo que se puede hacer. Ahora, a partir de la realidad y de la responsabilidad territorial que tiene cada uno de los gobernadores, serán ellos los que definirán que sí y que no. Qué bueno, qué buen ministro que es, porque me la dibuja de una manera clara. De golpe el presidente decidía... el presidente decidía todo, era el pater familia de este país. Y de golpe le dijo a los gobernadores, yo abro, tómenla ustedes. Saltaron los 4 gobernadores saltaron de una manera notable, diciendo, ¿yo me voy a hacer cargo de las consecuencias de abrir esto? No, pues al contrario, lo que están diciendo nos vamos a hacer cargo. Tomar esto es cuando uno le dicen, resolver un problema, y dice no es que está pateando la pelota. Decir que no también es resolver el problema. Gustavo iba a decir. 2 cosas. Una cortita con esto, digo, cuando vos comparás el nivel de relación entre Poder Ejecutivo y provincias de Argentina con otros 2 estados de organización similar, Brasil y Estados Unidos, somos un ejemplo. Acá andamos mucho mejor. Sí. Si esto, lo del fin de semana, es muy poco comparado con lo que sucede en esos países. Pero otra consideración, digo, a mí me parece que hay temas que son importantes. Lo que se habla de salidas recreativas, sin duda, el tema de las cárceles. Pero a mí tengo más que la impresión de que están sobredimensionados respecto a una situación puntual y concreta. Hay decenas de miles de pymes, de empresarios pymes que están mirando cómo llegan a pagar a fin de mes y hay cientos de miles de laburantes que están preguntándose cuándo vuelven a trabajar. Y la redistribución del tiempo de discusión de cada uno de esos temas, a mi criterio, es muy asimétrica. O sea, que le damos mucha bolilla a las cárceles y poco a la economía. En términos, no en este programa, digo, en general, la discusión, etcétera. A ver, la Argentina va a tener este mes y el mes que viene su caída económica más importante de toda la historia. De toda la razón del mundo. De toda la historia. Y a los gobernadores, a los ministros que terminaron de hablar, la pregunta obligada era la que le hicimos la otra vez a Morales, de decir, ¿cuánto le da la recaudación si esto sigue así? Pero tenés razón. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Le quiero hacer una pregunta. Hagamos un juego de laboratorio. ¿Qué es lo que pasa si la curva se dispara y empiezan a infectarse de manera geométrica? ¿Qué va a pasar?
a ver, con la economía, Sergio, ¿va a seguir funcionando o se va a paralizar más que ahora? Me parece que esa pregunta, que por supuesto sé que está hecha con la mejor intención, también puede tener un efecto colateral muy peligroso, que es no innovás en nada. Entonces yo te digo, hay sectores, la Argentina necesita dos cosas fundamentales: dólares, es decir, todo lo que genere comercio exterior, y volver a emplear gente, no toda, ya sabemos que no va a haber deporte, no va a haber, ya sabemos. Pero hay cuestiones que son vitales. Entonces, si hay un argumento que hay que comprenderlo, el propio Kant dice, nosotros sugerimos, después decide la política, pero vos usás ese argumento para neutralizar cualquier tipo de secuencialización de la actividad productiva, bueno, la pregunta le va a devolver a los estados provinciales y decir, muchachos, ¿cuánto aguantan así? ¿Cuánto aguantan sin tocar los salarios del sector público, recaudando el 50% menos? ¿Cuánto aguanta el sector privado si factura cero y tiene que pagar salarios con escasa ayuda de los bancos y con relativa ayuda del poder estatal? Y agregar las todos sabemos que no, todos sabemos que no va a aguantar, y por eso está el Estado trabajando activamente para generar mecanismos complementarios y para poder ayudar en una situación tan excepcional como esta. Ahora, vuelvo a repetir, aquellos países que no tomaron las medidas preventivas, que son la cuarentena, fundamentalmente, después cuando se le disparó la curva de contagio, tuvieron que ir a una parálisis mucho más larga y además mucho más profunda. Por lo tanto, sus economías se vieron mucho más afectadas que en una cuarentena como la que estamos haciendo ahora. ¿Por qué no pensar que sectores, yo no quiero parecer, si no vamos a estar haciendo el lobby automotriz, digo, ¿por qué no pensar que sectores, plantas importantes, terminales o autopartistas, con protocolos correspondientes, pueden volver a trabajar? O pequeños comerciantes. O pequeños comerciantes. Digamos, nosotros estamos solo pensando en general. Pero yo digo, el pequeño laburante, el laburante que te está diciendo, estoy desesperado porque no ligo la ayuda, no tengo la IFE, no soy monotributista IBE, y lo que me propones es darme un crédito, que es seguirme endeudando. La verdad es que yo digo, alguna vez hay que ponerse en el lugar de los pequeñísimos o los medianísimos que no la están soportando. A ver, Luis, no, pero tomo lo que dice Bernie, y esto que hay que organizarlo, porque si no puede ser muy desorganizada la salida de la cuarentena en términos de la realidad. Esto que hemos visto, que se va flexibilizando de hecho, porque nadie empieza a cumplir, porque están todos desesperados por la situación económica. Lo que dice Bernie, aparte Bernie es médico y sé que está muy, pero muy preocupado por la situación en el conurbano y por si efectivamente los contagios se disparaban o no en el conurbano. Ahora, todos coinciden, y esto lo dicen los médicos, los expertos, hay que mantener la cuarentena como medida de protección básica. Argentina no tiene otra cosa para defenderse de este virus que se ha llevado puesto a otros sistemas de salud. Ahora, lo que estamos planteando es, si vos no tenés una política eficiente, y no la ha habido en esta primera parte de la cuarentena, no le han dado nada a las pymes, no le han dado nada. Le prometieron 350.000 millones de pesos de crédito, y de eso hubo un tercio a cuentagota de los bancos. Por eso el gobierno la semana pasada saca toda una batería distinta. Esta batería que sacó el gobierno, que es otra cosa totalmente distinta, es pagar la mitad de los salarios, el crédito de 150.000 pesos para monotributistas y autónomos, el IF para 8 millones de personas, el ingreso familiar de emergencia, bien extendido. Bueno, se pone a prueba en las próximas 2 semanas. Si no se deslegitima socialmente, la cuarentena va a ser muy difícil. No, pero aparte Bernie, sostener esto, si efectivamente la pata de la gestión económica hace pero agua. yo le hago una pregunta, Novarecio, y tiene mucha razón lo que dice Máximo, pero hagamos un ejercicio de razonamiento. ¿Cuántos muertos tuvo Nueva York? No me los acuerdo, pero 1.000, por decenas más de de 10.000, van por los 12.000. Sí. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se imagina la ciudad de Buenos Aires con 12.000 muertos en la calle? No me corra, Espere, no es correr. Yo le estoy haciendo, yo le hago una pregunta. Usted dígame, la ciudad de Buenos Aires con 12.000 muertos en la calle, con camiones frigoríficos almacenando cadáveres, con camiones del ejército transitando con bolsas de cadáveres, ¿usted cree que la gente va a salir a comprar un auto? ¿Usted cree que la gente va a salir? No me deja hacer, la economía se un poquito, paraliza. No me deja hacer hipótesis contrafácticas en un tema, pero las hace contrafácticas. No pasó en Buenos Aires esto. No hay 10.000. ¿Y si pasa? Si pasa, ¿y si no pasa? Y bueno, entonces hablamos de la cuarentena, que estamos haciendo. ¿Para qué estamos en cuarentena? Acá lo que se está planteando es, o tenemos un plan severo para sostener una cuarentena severa, o pensamos en un plan para salir de la cuarentena. Yo no veo un plan para salir de la cuarentena. La cuarentena, a ver, por cuestiones de salud y por cuestiones económicas, la cuarentena hay que sostenerla. Ahora, es capacidad, es, por sobre todas las cosas, actividad del gobierno de la nación,
cómo apoya a todos los sectores que se ven afectados en esta cuarentena para que el daño sea el menor posible. Obvio. Ahora, el daño está hecho. El presidente no se levantó un día y dijo, hoy no va a trabajar nadie porque tengo ganas, si no hay una situación excepcional. Esa situación excepcional hay que acompañarla, hay que tomar un montón de medidas drásticas. Ahora, el daño es inevitable y va a existir daño. Ahora, el problema es cuánto daño estamos dispuestos a soportar si no hacemos la cuarentena.